Oye, dis quelque chose. Moto. No, moto. Fais attention de pas faire tomber ça. ¿Saben algo? Creo que hoy vamos a hablar algo de motos. Bah oui. ¿Qué pasa, artistas? Soy Fernando Magdaleno y hoy os explico cómo funciona el ABS en moto, o por sus siglas en inglés, aparato para evitar convertirse en supositorio de camión. Uno de los grandes peros del diseño de una moto es que tiende al desequilibrio. Salvo que hagamos algo para evitarlo, nuestro trasto acabará cayéndose. Y dado que la posición esperada de una moto en movimiento es el producto de un frágil equilibrio de fuerzas, unos señores decidieron incorporar el ABS al catálogo de aparatos que lleva una moto. En 1988 BMW presentó su K100 y con ella llegó en opción el ABS a las motos. El nombre de este sistema procede del acrónimo inglés Anti-Lock Braking System o sistema de frenado antibloqueo, y el nombre como que explica su función. La idea de todo esto es que, por más que nosotros lo intentemos, no podamos bloquear las ruedas mientras la moto está en marcha. Bloquear la rueda consiste en evitar que gire por accionamiento, entre paréntesis, excesivo, del freno. Obviamente tenemos que bloquear la rueda eventualmente cuando, por ejemplo, queremos parar la moto en un semáforo o sencillamente para aparcar, ¿vale? Lo grave sucede cuando se bloquea cualquier rueda, pero la moto sigue avanzando. Y esto es grave por lo siguiente. Una moto en movimiento tiende a permanecer recta a partir de cierta velocidad, 30 km por hora aproximadamente, por, entre otros, la fuerza centrífuga de la rueda delantera que, cuanto más rápido gira, más perpendicular al sentido de giro tiende a poner al eje y, por consecuencia, a la dirección. Esto lo puedes apreciar fácilmente cuando intentas hacer S, ¿vale? Cuanto más enchufado vayas, más resistencia ejerce la dirección a hacer dichas curvas. Si bloqueas la rueda delantera, pierdes esa tendencia a estar recto. Además, al bloquear adelante, la dirección va a querer llegar al límite de cualquiera de los lados, y si el eje delantero está torcido y sin tracción, la moto se cae. Bloquear la rueda trasera es peligroso también, aunque en menor medida, porque no puede girar más que sobre su eje y no en un plano, ¿vale? Como pasa con la rueda delantera. De modo que no altera tanto el equilibrio. Igualmente, el ABS funciona sobre ambas ruedas, por si acaso. Bueno, ¿y cómo funciona la movida, no? La idea detrás de todo esto es que la moto sepa antes de que pase cuándo vamos a bloquear cualquiera de las dos ruedas y evitar que esto suceda. De tal modo, lo primero que hace es decidir, y esto es importante, si tiene que intervenir o no antes de que una rueda se bloquee. Por eso hablamos de ABS más o menos intrusivos o conservadores, porque decide cuándo entrar, pero puede que le quede todavía margen para frenar fuerte. En segundo lugar, si decide actuar, le toca literalmente dejar de frenar tan fuertemente, pero aplicando suficiente presión a los discos como para que la moto siga aminorando su velocidad. Por lo tanto, tenemos dos fases diferenciadas, una de análisis y una de ejecución. Para poder analizar si una rueda corre el riesgo de bloqueo, la moto se sirve del plato fónico ubicado en el eje de cada rueda, ¿vale? Esto consiste en un disco perforado que manda una señal o pulso magnético a su respectivo sensor. Básicamente, el sensor mide la frecuencia de la señal y envía información a la ECU para que ésta decida qué hacer. Esta frecuencia de pulsos se interpreta como a qué velocidad está girando la goma y va midiendo esta info hasta 100 veces por segundo para entender cómo de rápido va la rueda. Este plato fónico, por cierto, es el disco de color plateado, ¿vale? Que se ve en todas las motos que tienen ABS y es la manera más fácil de identificar si la moto en cuestión dispone de este sistema y de ayuda al frenado o no. La ECU, o Unidad de Control Electrónico por sus siglas en inglés, es como un cerebro. Y como todo buen cerebro, recibe diferentes inputs o datos, ¿vale? Analiza lo que está pasando en base a dicha información y decide ejecutar según qué acciones. Esto aplica tanto para el ABS como para todo lo que es electrónico en la moto. Sus órganos receptores, ¿vale? En el tema del ABS, serían los platos fónicos con sus respectivos sensores, y sus músculos para cambiar la fuerza de frenado serían las electroválvulas de la unidad hidráulica. Por partes.
En una moto sin ABS, el circuito desde la maneta o pedal a los pistones es directo y está unido por los latiguillos que parten en la bomba de freno respectiva hacia la pinza. Aquí no hay cerebro que valga porque la única forma de aplicar menos fuerza de frenado es que dejes de apretar sencillamente, ¿vale? Ya sea en la mano o en el pie. La unidad hidráulica de una moto con ABS tiene que estar en medio de este circuito para, a pesar de recibir presión desde la mano o desde el pie, porque al final nosotros no soltamos, ser capaz de liberar a los discos de la fuerza que ejercemos. Por eso las motos ABS o con ABS tienen un circuito que va desde las bombas hacia la unidad hidráulica, que está normalmente bajo el asiento, y desde esta sale de nuevo hacia las pinzas. Estas electroválvulas que menciono liberan al circuito de la presión que ejercemos por un pequeño momento, ¿vale? Para permitir que la rueda siga girando, vuelve a ejercer presión por otro pequeño instante y repite este proceso de forma constante y muy rápida hasta que la ECU decide que ya no hay riesgo de bloqueo y nos permite frenar pues normalmente, ¿vale? Esta ida y venida de instrucciones opuestas, ¿vale? El piloto queriendo bloquear, sea mano o pie, y la ECU mandando instrucciones para evitarlo, liberando al circuito de la presión que estamos ejerciendo, es lo que notábamos en las versiones más primitivas del ABS como un traqueteo en la maneta o en el pedal de freno, ¿vale? Como un retorno. Ahora que los sistemas son más finos, apenas se nota, pero todavía queda algo. Ni que decir tiene que si rodamos sobre una superficie muy resbalosa, la ECU no va a interpretar que estamos desacelerando demasiado rápido, sí, como pasaría en el caso de un agarre óptimo, sino que sencillamente se va a encontrar con una rueda que gira a 0 km por hora porque ya está bloqueada y una moto que sí está moviéndose. Recordemos que la ECU recibe información de muchos lados, ¿vale? La velocidad de la rueda, pero también entre ellos la velocidad de la moto desde el tablero. Cuando le pasa esto, el ABS entra tarde, sí, tarde entre comillas, dado que el derrape o el bloqueo ya se ha dado por falta de adherencia, pero en todo caso con tiempo suficiente como para que no nos vayamos al suelo. Así que después de mencionado todo esto, ¿vale? Aquellos que digan todavía que sin ABS se frena mejor, tengo un amigo de la infancia, podríamos decir, Josu, un abrazo desde aquí, que dice, no, yo es que me compré la Z1000 sin ABS porque se frena mejor y tal. Sí, en condiciones óptimas, ¿vale? En un circuito, con la goma caliente, el asfalto caliente, pero el ABS está para salvarnos de un accidente en caso de un frenado de emergencia. Las emergencias en circuito en un principio no deberían darse. El niño que se cruza, la pelota antes del niño, un bus que mete demasiado la cabeza en la intersección y nos toca, ¿no? Sobre todo cuando vamos en mojado, nos toca tirar de pánico y de reacciones que pues no necesariamente controlamos al 100%. Ahí es donde interviene el queridísimo ABS y nos va a salvar de más de una gorda. Y del ABS en curva hablamos otro día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!